Bueno, como parte de la temática de ergonomía, nos toca ver todo lo que es el aparato locomotor. El aparato locomotor para poder hacer una revisión de la parte que más nos interesa de la ergonomía, que es el trabajador, es decir, esta parte física que ingresa en la ergonomía por parte del trabajador, ¿sí? Ahora, vamos a ir haciendo preguntas. A ver, cuéntenme, ¿quién me dice de qué nomás se conforma el aparato locomotor? Verán que eso ya se vio en anatomía. Son los músculos y los huesos que se... Alzando la Huesos, manito, si no músculos, todos me hablan tendones al mismo y tiempo. ligamento. Señor Chiluisa. Dije, el aparato locomotor se conforma de lo que son de huesos, músculos y... Ya me olvidé la otra parte. A ver, Ya me señor olvidé. Barba, ayúdale. Estaba conformado por huesos, articulaciones y ligamentos. Y dentro del sistema era dentro del sistema osteoarticular. Y dentro del sistema muscular son los músculos y tendones. Ya, muy bien. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces sabemos que el aparato locomotor va a estar conformado de algunos sistemas, ¿no es cierto? De algunos sistemas. ¿Por qué es importante el aparato locomotor? Porque como su nombre lo indica, es el que mueve al cuerpo. Prácticamente los sistemas que ingresan en este aparato trabajan entre sí, tienen un trabajo en común para poder llegar a un objetivo final que es el movimiento, ¿sí? Ahora, dentro de nosotros vamos a estudiar algunos sistemas, que son el sistema óseo, el muscular, articular, eh, nada más. Entonces, para empezar, nosotros debemos hacer una revisión completa de lo que es la anatomía. Sí, prácticamente es lo que nosotros ya hemos visto. Obviamente que antes se le vio todo esto, nosotros vimos como en un mes, unos 2 meses. Ahora vamos a ver en una sola hora. Se supone que ustedes ya tienen conocimiento de esto. Les pido de favor que vayan a revisar porque todo esto va a prueba, ¿no? Listo, entonces empezamos primero con algo que no está aquí, que es la posición anatómica. ¿Quién me dice qué es la posición anatómica? Y me dice cuál es la posición anatómica. Chicos, ¿están ahí? Sí, Inge. Sí, 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 Pero sí, ya, sí. pues estoy esperando que contesten. ¿O qué pasó? Ya no se acuerdan. Verán que de esto tienen prueba completa solamente lo que es anatomía. Señora Cuña. A, ay, a ver, Inge, una posición anatómica sirve para eh, bueno, sirve para hacer mediciones a la persona y también para dividirla en, en varias partes, ¿no? Eh, bueno, la posición anatómica se basa en que la persona tiene que estar de pie, eh, la mirada hacia el horizonte, eh, las palmas de las manos tienen que estar eh, dirigidas hacia el frente, unidas
al cuerpo, ¿no? Los pies ligeramente separados, bipedestación, me recuerdo que era el nombre que tiene que estar el cuerpo humano. Y eso, Inge. Ya, listo. Muy bien, gracias. Por lo menos ya nos dio ciertas cosas. Irán anotando que todas esas cosas no están y todo eso va a prueba y examen. Primero, ¿para qué me sirve la posición anatómica? Para fijar lugares, para poder dar una posición, como dice el tema. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo existen muchas estructuras, existen demasiadas estructuras. Y para poder ubicar en un lugar exacto, yo tengo que seguir estos parámetros. Ahora, la posición anatómica me sirve para ubicar de una sola manera genérica, general, ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque por la posibilidad que yo tengo de moverme, puedo estar acostado, puedo estar arrodillado, puedo estar parado en un pie, puedo estar alzando los brazos, puedo estar con las manos a los costados, puedo estar de 1001 maneras. Pero dentro de la anatomía necesito una posición general con la que se vaya ubicando todas las cosas, si no, no sería posible. Por tanto, tenemos la posición anatómica. Siempre la posición anatómica debe ser clasificada en orden cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies. Por tanto, decimos que la persona debe estar primero en bipedestación, es decir, la cabeza tiene que estar mirando hacia el frente, hacia el horizonte, en una posición neutra. ¿Sí? ¿Qué más? Los brazos tienen que estar colgando a los lados, los brazos colgando a los lados y las palmas de las manos hacia adelante. Los dos pies deben estar fijos en el suelo y con las puntas de los pies hacia afuera, lo que se llama eversión. ¿Sí? Entonces, esa es una posición anatómica. ¿Ya? Empezamos por ahí. En base a esta posición anatómica, nosotros vamos a hablar de lo que son los planos anatómicos. Para dividir el cuerpo. Entonces, decimos que los planos anatómicos van a hacer esta división imaginaria del cuerpo y que son de en diferentes regiones. A la vez, esto va a dividir en diferentes partes para la localización de órganos, de aparatos, de tejidos, de sistemas y de todo. Ahora, nosotros tenemos 3 planos anatómicos principales. Tenemos un coronal, un sagital y un transversal o transverso. El coronal pasa por la sutura coronal. Por tanto, divide al cuerpo en anterior y posterior. Estas dos partes no son idénticamente iguales. También tenemos una sutura sagital, la que va a dividir justo en el medio por la sutura sagital. Esta pasa dividiendo y a la vez uniendo lo que son los dos parietales. ¿Sí? Justo por donde se unen los dos parietales es la sutura sagital. Esta divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Tenemos un plano transverso. Es la que divide al cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Esta pasará aproximadamente por el medio del cuerpo al que se pone como punto el ombligo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? El sistema óseo es una estructura, es un esqueleto, es la parte que nos da forma, es la parte que nos da esa estructura como que fueran el armazón de una casa, las varillas,
Asimismo, es la estructura ósea en nuestro cuerpo. Por otra parte, sabemos que el esqueleto se divide en dos, en el axialoeje y el apendicular, o los brazos y las piernas. Apendicular significa apéndice, es decir, que sale o cuelga de un sitio, ¿sí? Ahora, también decimos que los huesos son 206, pero sabemos y estamos claros que cuando somos niños no es que tenemos más huesos, sino que nuestros huesos están divididos y que algunos están en forma cartilaginosa. Al pasar del tiempo, estos se van solidificando y se vuelven piezas fijas, como es el caso del coxal, como es el caso del coxis, que en la vida intrauterina y cuando somos niños se forma de 5 partes. Al ir madurando, al ir creciendo, estos se hacen un solo hueso. Por tanto, en la vida adulta, nosotros tendremos 206 huesos que pertenecen a la solidificación total de nuestros huesos. ¿Cómo son los huesos? Los huesos son sólidos, los huesos son duros, están mineralizados, contienen una serie de minerales como son el calcio principalmente, y estos forman una serie de estructuras en el hueso. Vamos a dividir dos. Por una parte está el hueso esponjoso o trabecular. Este hueso, al irse formando, al irse pegando, dejará espacios. Por esta característica se denomina hueso esponjoso. El hueso componiendo láminas tan pegadas que hace que el hueso sea totalmente duro. En el hueso esponjoso o trabecular, nosotros encontraremos médula ósea. En el compacto no la encontraremos. Será una sola lámina. El hueso esponjoso es suave, por tanto puede romperse. El hueso compacto es totalmente duro. El hueso esponjoso lo encontramos en las partes extremas de los huesos, es decir, en las cabezas del inicio y del final. En cambio, el hueso compacto lo encontramos siempre en el cuerpo o en el medio de los huesos. Ahora, siguiendo con esto, tenemos las partes del hueso. El hueso se va a dividir en diferentes partes, las diáfisis y las epífisis. La diáfisis es el medio, las epífisis son las partes de los extremos. El hueso no es totalmente igual en toda su extensión. Para lograr su alimentación debe tener esta división. ¿Por qué? Porque en la parte del hueso esponjoso existe mayoritariamente médula ósea que la va a alimentar. En cambio, en el hueso compacto habrá un canal medular que lo conecte, ¿sí? Clasificación de los huesos. Los huesos pueden ser largos, como el fémur, pueden ser anchos, como el omóplato, pueden ser cuboides, como todos los huesos del carpo, o pueden ser de maneras irregulares, como por ejemplo las vértebras. Las vértebras desde la primera hasta la última lumbar, hasta la lumbar 5, no son de las mismas características. Esto dependerá en qué sitio estés. Por tanto, se los denomina huesos irregulares. ¿Sí? Ahora, dentro de los huesos, como habíamos dicho, tenemos 206. Nosotros debemos clasificarlos en todas las partes del cuerpo. Por tanto, empezamos en la cabeza. En la cabeza nosotros sabemos que tenemos el cráneo y la cara. Primero, el cráneo va a tener huesos pares, es decir, huesos que estén de lado y lado de nuestro cráneo. Y también huesos impares. Ahora, el cráneo
va a ser el que proteja y forme la bóveda craneal. ¿A quién va a proteger el cráneo? Al cerebro, ¿sí? Dentro de los huesos pares encontraremos los parietales. Los parietales están a cada lado del frontal, ¿sí? Va a unir ambos parietales con el frontal. Los temporales estarán más o menos a nivel de las orejas, ¿sí? Ahora, dentro de los impares tenemos un frontal que está en la frente, tenemos un occipital que está en la parte de atrás, tenemos un esfenoides que decíamos que tiene la forma de un murciélago, un etmoides que es una lámina muy fina que se encuentra entre todos estos huesos. La parte de atrás de esfenoides, etmoides, van a formar lo que son las órbitas oculares y también parte de los huesecillos de la nariz y los cornetes, ¿sí? Ahora, para completar esta parte de los huesos de la cabeza, vamos a tener los huesos de la cara. En la cara vamos a tener algunos huesos de igual manera pares e impares, ¿sí? Entre los huesos impares vamos a tener un maxilar inferior, que es el único hueso móvil de toda la cabeza. Es decir, entre cráneo y cara es el único hueso que se mueve. El resto de huesos estarán estrechamente unidos para formar esta bóveda craneal. Dentro de los huesos pares tendremos huesos muy pequeñitos, ínfimos, que se asemejan a una lámina de papel, pero que entre todos ellos formarán mayoritariamente lo que son los huesos de la nariz, los huesos propios de la nariz, los huesos que forman las órbitas oculares y también tendremos los huesos del oído, ¿sí? ¿Cuáles nomás tenemos entre los huesos pares? Los maxilares superiores. Decíamos que estos en la vida intrauterina son dos huesos que después se van a unir. Tenemos los nasales, cigomáticos, lacrimales, cornetes inferiores, palatinos que forman el paladar y los huesos del oído que son el yunque, el estribo y el martillo. ¿Sí? En los huesos impares tenemos el maxilar inferior, el vómer, que es una lámina que divide los huesos de la nariz, y el hioides, que es un hueso que asemeja la forma de unos cuernos y que van a ayudar a fijar los músculos de la lengua. ¿Sí? Aquí podemos ver los huesecillos del oído, el yunque, el estribo y el martillo. Son ínfimos, son demasiado pequeños, pero dentro de la fisiología del oído son sumamente importantes. Vamos a ir más abajo a la parte de la cintura escapular. Aquí vamos a encontrar dos huesos que son la clavícula y el omóplato. La clavícula con forma de S, una forma bastante particular. En el extremo que va a conectar con la espina de la escápula, en una forma achatada, y en la parte de la cara que va a dar hacia el esternón, una cara aplanada que se irá a unir con el esternón entre dos carillas que no son completamente fijas. Tenemos el omóplato, un hueso en forma triangular, el cual tendrá una cara articular para el húmero. Necesito un resaltador. Ya. Va a tener aquí una cara articular para el húmero. También va a tener una espina de la escápula. ¿Sí? Por otra parte, y seguido a esto, vamos a tener el esternón. El esternón es un hueso plano, el cual va a tener ciertas partes que son el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. El manubrio se va a unir la parte de arriba a lo que son las clavículas. Esta parte es aplanada, la clavícula también. Por tanto, estas dos carillas van a estar unidas por cartílago, pero no son totalmente fuertes. El manubrio va a estar constituido antes de esta parte alargada que se denomina cuerpo y donde van a ir unidas las costillas,
¿sí? Y por último tenemos esta apófisis sifoides a manera de una espina que va a ir hacia abajo y es donde termina el esternón. Prácticamente nosotros esta podemos ubicar y es de suma importancia al momento de realizar maniobras en primeros auxilios como maniobra de Heimlich. Seguido tenemos las costillas. Las costillas son huesos irregulares en las que nosotros vamos a tener que van a estar unidas al esternón de diferentes maneras. Unas estarán completamente soldadas, por tanto se las denomina verdaderas. Otras serán falsas porque están unidas a través de cartílago. Y unas costillas flotantes que estarán sueltas. Decimos que las costillas son 12 pares, es decir, una a cada lado, que hacen un total de 24 costillas. Estas, como verdaderas, tendremos 7 pares, como falsas 3 pares y como flotantes 2 pares, sabiendo cuáles son las características de cada una. Seguimos con la columna vertebral. La columna vertebral es parte del esqueleto axial, del eje de mi cuerpo, ¿sí? La columna vertebral se va a dividir en ciertas regiones. Va a dividirse en la región cervical o del cuello, torácica o prácticamente toda esta parte del tórax donde vamos a tener los pulmones, el corazoncito. Vamos a tener la parte lumbar, es decir, de la espalda baja. Vamos a tener las sacras y el coxis, que prácticamente ya tendrían relación a lo que son los glúteos y la cintura pélvica, ¿sí? Tenemos 7 vértebras cervicales. Estas tienen una especial característica en la cervical 1 y 2. La primera se denomina atlas, ya que sostiene el peso de la cabeza y que tiene una forma totalmente aplanada, y por debajo la vértebra número 2, que se llama axis y contiene un diente. Este diente ingresará en la cervical 1 para dar esa fijación a lo que es las vértebras, la columna vertebral y el cráneo, ¿sí? Después de la cervical 2 se nombrarán cervical 3, es decir, C3, C4, C5, C6, C7. Después tendremos las 12 vértebras torácicas. Estas se denominarán 1T, 2T, 3T y sucesivamente, ¿sí? Después tendremos las 5 vértebras lumbares. Están ubicadas en la parte baja de la espalda, más o menos a nivel de lo que son los riñones. Seguido tenemos las vértebras sacras, las que sabemos que son fusionadas cuando ya somos adultos, cuando tenemos vida intrauterina o somos pequeños. Estas vértebras son de forma cartilaginosa y se dividen en 5. Cuando estamos en etapa adulta, se hará un solo hueso sacro. Las 4 vértebras coxígeas de la misma manera son tomadas en cuenta en nuestra vida intrauterina o cuando somos pequeños. A través de los años se van a fusionar completamente y formarán un solo hueso, que es el coxis. Aquí podemos ver un gráfico en el que vamos a ver las partes en las que se divide la columna, que son vértebras cervicales, torácicas, lumbares, del sacro y el coxis, ¿sí? Como podemos ver, la columna no es totalmente recta. Es por eso la importancia de saber en ergonomía que esta columna necesita un especial. El uso de las sillas completamente rectas hacen daño a las curvaturas naturales de la columna y por tanto provocan los malestares y dolores en ciertas partes de la columna,
¿Sí? Llegamos a la cintura, lo que es la cintura pelviana. La cintura pelviana también dará cuidado, protegerá a órganos de mucha importancia, como son los órganos reproductivos, la vejiga y la terminación de lo que es el intestino. ¿Sí? En el caso de las mujeres, sumamente importante en el periodo de gestación, ya que en esta parte se formará el embrión, el feto y el bebé que está próximo a nacer. ¿Sí? ¿De qué está formado esta cintura pelviana? Se va a formar de dos huesos que se llaman coxales, uno a cada lado, tiene forma de orejas, ¿sí? Un hueso sacro que es tomado en cuenta dentro de lo que es la columna vertebral. Los coxales también tienen una característica bastante importante, que es esta fosa, esta cavidad en la que va a ingresar el fémur para dar movilidad a las piernas. Por otra parte, tenemos también esta partecita de aquí, que es la sínfisis púbica, que es una parte cartilaginosa, pero que con el pasar de los años llega a endurecerse, pero no de una forma total. Es por eso que si hay aquí un golpe o un accidente, es posible que estos dos huesos se rompan y se separen. En el caso del parto es bastante importante para dar apertura a esta cavidad pelviana y dar paso al feto en el nacimiento. Por otra parte, con todo eso hemos acabado lo que es el esqueleto axial, el esqueleto eje. Vamos a ir a la parte del esqueleto apendicular. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, apendicular significa apéndice, es decir, que cuelga de algo, ¿sí? Las extremidades superiores se van a dividir en ciertas regiones. Se van a dividir en brazo, antebrazo y la muñeca y los dedos formarán la mano. ¿Sí? Estos formarán la mano. El brazo estará formado de un solo hueso largo, que es el húmero. El antebrazo estará formado de dos huesos largos, que es el cúbito y el radio. La muñeca está formada del carpo, después viene el metacarpo, que son huesos largos, y las falanges, que son huesos, se denominan huesos largos, pero que estarán divididas en tres partes, ¿sí? Los huesos del carpo y del metacarpo con las falanges forman la mano. Podemos ver aquí la unión del carpo, el metacarpo y las falanges, tomando en cuenta que vamos a encontrar tres, una proximal, una media y una distal, y que solamente en el dedo gordo encontraremos proximal y distal. Este dedo no tiene falange media. Aquí podemos ver totalmente la extremidad superior desde la cintura escapular. Tenemos la clavícula, tenemos el omóplato, está mal aquí los nombres, tenemos lo que es la articulación del hombro con las cavidades cotiloideas, ¿sí? Tenemos el húmero, un hueso largo, después tenemos el radio, tenemos el cúbito, ¿sí? Estos dos se unirán a los huesos del carpo, quien después se unirá al metacarpo y para finalizar se unirá a las falanges. ¿Sí? Seguimos. Extremidades inferiores. Las extremidades inferiores se dividen de una forma parecida a la extremidad superior. Tenemos el fémur, que es un hueso largo, que va a formar el muslo. Tenemos un hueso de la rodilla, que es la rótula, que está por encima va a cubrir un espacio entre fémur, tibia y peroné. Es la rodilla. Tenemos la tibia y el peroné que forman la pierna. Tenemos los huesos del tarso con T, que forma la muñeca, pero del
pie. Tenemos el metatarso y los dedos de la misma manera. Tarso, metatarso y falanges van a formar el pie. Podemos ver aquí, tomando en cuenta la cintura pelviana, tenemos aquí el coxal, quien va a tener esta cavidad donde va a ingresar la cabeza del fémur, el fémur un hueso largo, seguido de la tibia, que es un hueso largo y bastante ancho en su parte proximal. Tenemos a un lado el peroné, que es un hueso largo y bastante delgado. Estos estarán unidos a los huesos del tarso, quien después se unirá al metatarso y por último a las falanges para formar toda la extremidad inferior. Con eso hemos terminado toda la parte de lo que es la parte del sistema óseo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el sistema articular. Las articulaciones son dos puntos en los que los huesos se van a unir. Esto es necesario para el movimiento y toda la parte mecánica del cuerpo. Si mis huesos estuvieran solamente así juntos, sería inservible. ¿Por qué? Porque no existe el mecanismo para que, como una bisagra, se muevan entre sí. Antes que se podría decir, estará a cargo de los cartílagos y de otras estructuras como la cavidad sinovial para ayudar al movimiento, ¿sí? Ahora, dentro de las articulaciones, nosotros sabemos que las articulaciones por su función, se van a dividir en tres, principalmente, que son sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. La sinartrosis significa sin artrosis, sin movimiento. Anfiartrosis, medio, que se pueden mover muy poco. Y diartrosis quiere decir totalmente móviles. La sinartrosis encontramos en los huesos del cráneo principalmente. Las anfiartrosis las vamos a encontrar en la columna vertebral y las costillas porque son solamente semimóviles, y las diartrosis vamos a encontrar en la articulación del brazo y en la articulación de la pierna. En estas cavidades en las que ingresa la cabeza del fémur y la cabeza del húmero para que se mueva totalmente. Se puede hacer un movimiento de 360 grados, de abducción, abducción, puede hacer circunducción, puede hacer flexión, extensión. Por tanto, se considera que la diartrosis es una articulación totalmente móvil, ¿sí? Vamos a ver los tipos de articulaciones que podemos encontrar. Son muchísimas. Vamos a verlo de manera rapidita. Aquí está. Exacto. ¿Me avisan cuando ya vean mi pantalla? Sí. Articulaciones del cuerpo humano. Todo nuestro cuerpo va a tener articulaciones para que el movimiento sea posible. Todo depende del tipo de movimiento que se necesita. En el caso de la cabeza, las principales que debemos mencionar es la temporomandibular, es decir, la relación entre la mandíbula y el temporal. Esta estará unida de tal manera que permita ciertos movimientos en la mandíbula, como son descenso, ascenso, propulsión y retropropulsión, así como la lateralidad. ¿Qué es la propulsión y la retropropulsión? Es decir, hacer la mandíbula hacia adelante y hacia atrás, ¿sí?
tenemos la relación cráneo-vertebral. La primera es la atlanto-occipital, en la que se unen el occipital, el foramen magnum del occipital, con las carillas articulares del atlas, dando la base del cráneo, ¿sí? Tenemos también una articulación occipito-axial. Esta va a estar unida entre occipital y axis por una apófisis deltoides, como les explicaba. En esta parte ustedes pueden darse cuenta, esto es del occipital, el foramen magnum. Tenemos la primera vértebra, que es la C1, que es una vértebra ancha, tiene un agujero medio bastante grande, y después tendremos la cervical 2, que tiene este diente entre el occipital, la vértebra C1 y la vértebra C2 hacen una unión perfecta para que la cabeza pueda sostenerse, ¿sí? Esto permitirá ciertos movimientos del cuello, como son la flexión, la extensión, la inclinación lateral y la rotación de la cabeza. Dentro de la columna vertebral, como ya lo sabemos, está dividido en regiones y dependiendo de la región tendrá su nombre. Por ejemplo, las articulaciones cervicales, las articulaciones dorsales, las articulaciones lumbares, las articulaciones lumbosacras a la unión de la región lumbar con el sacro, y las articulaciones sacrocoxígeas, unión del sacro con el coxis. Toda esta va a estar en relación a los cuerpos vertebrales en sus diferentes regiones y siguiendo las curvaturas de la columna vertebral. En la parte de las cervicales nosotros podemos hacer ciertos movimientos que son flexión, inclinación lateral, torsión, es decir, dar la vuelta al cuello. En la parte dorsal es una anfiartrosis, como habíamos dicho, tiene una movilidad media, menor, puede hacer una inclinación lateral, una flexión, una extensión y una rotación. En la parte lumbar también son anfiartrosis, se podrá hacer una flexión, una extensión pero bastante limitada y una inclinación lateral, así como rotación. En este gráfico podemos ver los diferentes movimientos. Tenemos la articulación, esta también es una anfiartrosis. En esta se forma lo que se denomina el promontorio entre la última lumbar y la primera sacra. Esto va a formar el promontorio. Hace que los glúteos tengan una mayor circunferencia, que se vean más grandes en relación a este ángulo que se forma en la articulación. En este caso depende de la raza para que el promontorio sea más amplio o menos amplio, ¿sí? Los movimientos que se puede realizar aquí es flexión, extensión y una inclinación lateral bastante limitada. Siguiente tenemos la articulación sacrocoxígea, es la articulación del sacro con el coxis. Este movimiento en el momento del parto es bastante necesaria, ya que hablamos de los movimientos de mutación, nutación y contranutación. Es decir, que el coxis en esta parte tendrá que hacerse hacia atrás para dar una mayor cabida al feto mientras está bajando y una contranutación al momento de que el feto ha salido, es decir, para que vuelva a su lugar, ¿sí? Dentro del tórax vamos a tener algunas articulaciones como son las esternales, las esternocostales, las esternoclaviculares. Sus movimientos serán bastante limitados
y harán solamente un leve deslizamiento. Esto necesario para la respiración, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí vemos los movimientos que pueden hacer, un movimiento de proyección hacia adelante y hacia arriba y un movimiento hacia abajo, ¿sí? Esto al momento de la inspiración y de la expiración. Tenemos aquí las articulaciones de las costillas, como ya lo habíamos visto antes, tenemos costillas que son verdaderas y estas estarán unidas entre las costillas y las vértebras. Tenemos costocondrales, que son las costillas que se unen al cartílago o falsas, y las intercostales que estarán unidas a través de un cartílago. ¿Sí? Los movimientos de las costillas, como ya lo habíamos dicho, tendrán el único objetivo de ayudar en la respiración y durante los movimientos que la caja torácica necesita para que los pulmones se hinchen de aire y después suelten todo ese aire hacia el exterior. Del miembro superior, tenemos la articulación acromioclavicular, la que decíamos que es una articulación bastante compleja, ya que se va a unir entre lo que es la clavícula y el acromio. Este tendrá ciertos movimientos como el vertical, horizontal y horizontal a la escápula y paralelo a la escápula. Dentro de la siguiente articulación tenemos la del hombro, que ya habíamos dicho que es una diartrosis porque se puede mover en todas las direcciones. Esta estará dada entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. ¿Sí? Como habíamos dicho, es una articulación diartrósica completamente móvil, de la cual puede hacer los siguientes movimientos. Puede hacer una flexión, puede hacer una extensión, puede hacer una abducción, puede hacer una aducción, una rotación interna, puede hacer una rotación interna o puede hacer completamente una circunducción, es decir, mover en 360 grados. Tenemos el codo, tendremos una articulación húmero-antebraquial, es decir, para que se pueda unir el húmero con el cúbito y el radio. Tenemos los huesos de la muñeca que se unirán también al cúbito y al radio, pero por su parte distal. En esta parte también habrá una articulación radiocarpiana, es decir, la unión entre el radio y el carpo, la primera fila de huesos. Tendremos otras articulaciones que van a estar dadas en la mano, que estarán unidos el carpo con el metacarpo y el metacarpo con las falanges. Tenemos en el miembro inferior una articulación coxofemoral, también diartrósica, completamente móvil, que se dará entre la fosa cotiloidea del coxal y la cabeza del fémur, dando muchos movimientos a esta articulación, como son flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, externa y también circunducción, es decir, un movimiento de 360 grados. Tenemos esta articulación de la sínfisis púbica, como ya la habíamos visto, necesaria al momento del parto y de mucho cuidado debido a que solamente une a los dos coxales, pero no es completamente unida, no es completamente soldada, ¿sí? Tenemos la parte de la articulación sacroiliaca, en la que el sacro tendrá que hacerse hacia atrás y hacia adelante en los movimientos de nutación y contranutación al momento del parto, como ya lo habíamos dicho antes. Tenemos también una articulación rotuliana, fémoro-rotuliana, es decir, la rótula
con el fémur, tenemos una tibio-peronea superior entre tibia y peroné, los cuales permitirán los movimientos de flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Tenemos el tobillo. El tobillo es una articulación en la que en su parte distal no tiene muchos músculos que la protejan. Por eso prácticamente estos huesos están bastante vistos, bastante externos, y es por eso que si nosotros nos golpeamos en este lugar, tendremos un dolor bastante fuerte, ¿sí? Seguido tenemos una articulación tibio-tarsiana, es decir, la unión de la tibia con el tarso. Aquí vamos a tener también en lo que es el pie, vamos a tener una articulación astrágalo-calcánea entre los dos huesos más grandes del tarso. Tendremos una articulación tarso-metatarsiana y una articulación interfalángica. ¿Sí? Listo. Con eso terminamos lo que son articulaciones. Vamos a volver al anterior aparato locomotor. ¿Están viendo mi pantalla? Ay, ¿cuánto tiempo tengo? Sí, licenciada, se puede observar. 7. Seguimos con lo que es el sistema muscular. Para terminar lo que es el aparato locomotor, tenemos el sistema muscular. La parte muscular es bastante importante de nuestro cuerpo, primeramente para darle forma al cuerpo. ¿Por qué? Porque los músculos van a estar adosados a los huesos y de esta manera dará esa forma, esa estructura, ese soporte que le faltaba a los huesos para completar el movimiento. Le va a dar estabilidad y va a ayudar en la movilidad. Los músculos tienen un objetivo de traslación de nuestro cuerpo. ¿Sí? También producen energía calórica porque están ricamente vascularizados. Generan calor ya que el músculo tiene muchos vasos sanguíneos y esto provoca calor en nuestro cuerpo. Protege los huesos y proporciona estabilidad a las articulaciones, ya que los tendones tendrán relación estrecha con los músculos para sostener y permanecer con una postura adecuada, ¿sí? Ahora, sabemos que los músculos no son totalmente iguales en todo nuestro cuerpo, sino que se clasifican en 3 tipos básicos propias. Primero es el músculo estriado o cardíaco. El músculo cardíaco es único dentro del corazón. Sí, es único dentro del corazón. Este músculo no existe en ninguna otra parte del cuerpo, solo en el corazón. ¿Sí? Tenemos también un músculo liso que estará en los órganos y principalmente en el tubo digestivo. ¿Sí? ¿A qué ayudará este músculo liso? A la motilidad y a que los alimentos, por ejemplo, en este caso, puedan movilizarse dentro del aparato digestivo. ¿Sí? Es decir, esos pequeños movimientos que ayudan a que el alimento se mueva, pase por todo el conjunto de órganos del aparato digestivo. Y por último tenemos lo que es el músculo esquelético que pertenece mayoritariamente al
del cuerpo humano, ¿sí? Son todos los músculos que están pegados a los huesos y que van a tener la función del movimiento, ¿sí? Ahora, por la ubicación, nosotros vamos a tener músculos superficiales, vamos a tener músculos profundos, como alguna vez comentábamos. En ciertos lugares no es solamente el músculo que yo veo a simple vista el único que existe. Por ejemplo, en el caso de los glúteos, es podríamos decir, el ejemplo más claro en el que los glúteos no están formados por una sola capa, sino son tres masas musculares las que se van adosando, aparte de de esta parte, por redundar, esta parte adiposa, que es la última, que se adosa al músculo y que pues da la forma redondeada de los músculos, ¿sí? En este caso tendremos un glúteo adosado al coxal, tendremos un glúteo medio y un glúteo externo que se denomina glúteos máximos, ¿sí? Por la forma, tendremos músculos largos, tendremos músculos anchos y planos, tenemos músculos cortos, también tenemos esfinterianos. Por ejemplo, el caso de los esfinterianos encontramos en el esfínter anal. Decíamos que este esfínter no se abre a menos de que haya un estímulo que provoque esta abertura, como por ejemplo la necesidad de la deposición. Esto va a hacer que el esfínter se abra por su voluntad, ¿sí? En el caso de los orbiculares también tendrán una forma redondeada bastante particular que los podemos encontrar alrededor de los ojos y también alrededor de los labios, ¿sí? Por la movilidad tendremos músculos voluntarios e involuntarios. Voluntarios como los esqueléticos, es decir, que nosotros los movilizamos dentro de esta capacidad de conectar mente y músculo, que es la parte fundamental que se utiliza en el entrenamiento muscular para crecimiento muscular. También existen músculos involuntarios, como por ejemplo el corazón, que ya habíamos hablado, que es un tipo único de músculo que solo se encuentra en el corazón. Por las fibras musculares, tenemos estriados esqueléticos, cardíacos y lisos, ¿sí? Por la función. En este caso, ayudará al movimiento de algunas partes del cuerpo. Tenemos flexores que ayudarán obviamente en la flexión, extensores en la extensión, aductores en la aducción, los abductores en la abducción, pronadores en pronación y supinadores en supinación. Es decir, para el tipo de función de movimiento al que promueve, ¿sí? En esta gráfica podemos ver los diferentes tipos de músculos que podemos ver. Por ejemplo, dentro de los músculos largos nos faltó decir que estos se acoplan en vientres. Se van a ir uniendo los vientres y formando otros músculos. Es el caso de que si hay 2 vientres se denominan bíceps. Si hay 3, tríceps. Y en el caso de los muslos son 4 masas, por lo que se denomina cuádriceps. ¿Sí? Este es un gráfico pequeñito de los principales músculos del cuerpo. Existen otros gráficos que son mucho más extensos, pero estos son los básicos que nosotros debemos reconocer para el cuidado de los mismos. Por ejemplo, céfalo-caudal, iremos por los músculos de la cara, en los que decíamos que los músculos de la cara se definen en cuanto a las funciones que realiza. Por ejemplo, los bucinadores que sirven para soplar, los risorios que
forman la sonrisa, el canino que une al diente canino hacia arriba para darle forma a la cara, tenemos los orbiculares, tenemos una aponeurosis epicraniana, es decir, como una gorra por encima del cráneo que va a unir todos estos músculos hacia arriba. Tendremos los orbiculares de los labios y los orbiculares de los ojos, ¿sí? Los músculos en la región de la cara son escasos, son finos. Por esta razón, los músculos también pierden su tonicidad, pierden la cantidad de colágeno y se va notando cuando se van envejeciendo, ¿sí? Dentro del cuello principalmente tendremos el esternocleidomastoideo, que es un músculo que une totalmente lo que es la parte del cuello hasta parte de la caja torácica, uniendo todo lo que es pasando por todo el cuello para dar esa fuerza para que la cabeza esté erguida, ¿sí? Tenemos el deltoides a nivel del hombro. En este lugar es donde nos inyectan y nos ponen las vacunas. Tenemos los pectorales. En este caso, en el género masculino, están simplemente los músculos en los cuales se pueden trabajar y van a ir creciendo. Todos los músculos se pueden trabajar y pueden crecer. En esta parte de los pectorales, en el género femenino, tenemos las glándulas mamarias y las que tienen más es grasa, ¿sí? Entonces, toda esa grasa se ubica por encima de los pectorales para dar la forma a los senos, ¿sí? Tenemos el bíceps por delante, por su parte palmar, y tenemos los tríceps por detrás, ¿sí? Tenemos también los rectos del abdomen. Estos músculos rectos se denominan, justo en el medio se denomina línea alba. Esta línea alba va a unir estos 6 grupos musculares que al momento de estar tonificados y mantener un porcentaje de grasa bastante bajo, se van a poder notar la marcación de todos ellos. En el caso del embarazo, esta línea alba se abre para dar lugar a que el vientre pueda extenderse, abrirse y dar cavidad al feto. Una vez que estos músculos rectos se abren, difícilmente vuelven a su lugar debido a que la línea alba se descontinúa, ¿sí? Tenemos los oblicuos del abdomen que también van a sostener y dar fuerza al momento de ciertos trabajos, como son pujar, como son levantar cosas pesadas, al momento de hablar, al momento de cantar, aunque parezca que estos músculos no hacen mayor ejercicio, pero son los que sostienen todo nuestro abdomen, ¿sí? Seguido, tenemos, por ejemplo, aquí los flexores de la muñeca y los dedos. Tenemos músculos abductores. En esta parte del muslo tendremos los cuádriceps o esta masa, la masa más grande muscular dentro de nuestro cuerpo, que están formados por 4 vientres. Por la parte de atrás podemos ver este trapecio, que obviamente al ser bien trabajado y con un índice de grasa bajo, se podrá ver la forma de un triángulo, ¿sí? El deltoides, el tríceps. También en esta parte veremos los músculos lumbares, bastante necesarios al momento de lo que es alzar cargas pesadas. Tenemos los extensores de la muñeca. Seguido tendremos lo que son los glúteos. Es en esta parte donde les decía que los glúteos están formados por varias masas que van una encima de otra hasta dar la forma final redondeada de los músculos finales, que son los glúteos. Tenemos los músculos isquiotibiales, seguido y
uniéndose a una línea de tendones, tenemos los músculos gemelos, que son dos masas a los lados, unidos por una línea igual de tendón, vamos a llegar al tendón de Aquiles y este se va a fijar en la parte de nuestros talones. La parte del tendón de Aquiles es sumamente fuerte, sumamente tensionada, lo que va a dar y va a aportar la forma para que el cuerpo permanezca completamente recto y que pueda mantener ese equilibrio, ¿sí? Indicaciones, los músculos se extienden, los músculos se contraen, se extienden y se contraen, y bajo este movimiento los músculos pueden tener como una fractura, se pueden hipertrofiar. Por tanto, los músculos pueden crecer en tamaño, más no en número de fibras. Por tanto, la forma y la capacidad de dar forma al cuerpo es muy posible siempre y cuando los músculos se trabajen. ¿Sí? Y eso es todo con respecto a aparato locomotor. ¿Preguntas? No entiendo. ¿Todo clarito? Sí, dicen. Chévere, la otra semana tienen prueba. De todo, ¿no? Todo aparato locomotor, tal cual como se les indicó. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, algo? No creo. No, dice. Listo. Entonces empiezo a preguntar yo. Vamos 5 para lección, ¿ya? Vamos. ¿Quiénes me dicen los planos anatómicos y la división? Señor Tarco. Bueno, ahí los Planos los, anatómicos. los planos anatómicos. eh, a ver, ya, están formados por plano coronal, plano sagital y plano transverso. ¿Ya? ¿En qué El dividen? coronal está dividido por la sutura frontal que divide en anterior y posterior. ¿Ya? Y el plano sagital está por la sutura sagital que divide entre los dos parietales, derecha e izquierda, y el plano transverso que es en el ombligo y divide en superior e inferior. Muy bien, muchas gracias. Vamos. Huesos de la cabeza. ¿Y qué protege el cráneo? Señorita Chanco. En los huesos de la cabeza, el cráneo protege al cerebro y decía que también tenemos huesos pares e impares. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son? Nómbreme 2 huesos de entre cara, cráneo, lo que sea. De la cara también Sí, cualquier. teníamos lo que era el maxilar inferior, el ¿Ya? búmer, el hioides. También teníamos el maxilar superior, nasal, lacrimal, en el oído que estaba el yunque, el estribo y el martillo. Ya, muy bien, hasta ahí. Listo, seguido. Tenemos, a ver, 5 tengo que tomar, ¿no es cierto? División de la columna vertebral, número de vértebras. Señor Acuña. Ya, buenas noches, Inge. Se dividen en se me fue.
es las dos primeras, el atras y el axis. De ahí siguen las 7 cervicales, las 7 lumbares y los 5 que se dividen en el coxis. No. ¿Quién Yo quiere dije, responder? yo A ver, Luisa a ver, a dije, ver. Bajen de nuevo las manos, están toditos alzados. Bajen las manos. Que bajen, digo, no que alcen. Vamos de nuevo. División de la columna con número de vértebras. Señor Chiluisa. dije, verá. La columna se divide lo que son en 7 cervicales, Ya, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. ya, muy bien. Muy amable. Listo. Seguimos. División del... bajen las manitos. Tengo alzado del señor Maigua, del señor Chiluisa y del señor Acuña. Tengo alzadas las manos. Listo. Siguiente. Tipos de costillas y las diferencias entre cada una. Heidi Escobar. Pero me parece que usted ya tenía lección. Sí, Inge, creo que sí parecía que tenía elección. Me parece que ya tenía lección. Ya le reviso, pero me parece que sí ya tenía lección. Señorita Acuña. Ya, Inge, buenas noches. Las costillas se dividen en 12 pares, serían 24 costillas. Son 7 normales, 3 flotantes, no, 2 flotantes y 3 verdaderas. No. Señorita Padilla. Las costillas se dividen en 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. ¿Por qué lleva el nombre de cada una? Las 7 verdaderas porque se unen directamente al esternón. Las flotantes porque se unen por medio de cartílagos. Las falsas, perdón. Y las flotantes porque no se unen al esternón. Ya, muy bien. Siguiente. Hábleme de una articulación diartrósica. Todas las características de una articulación diartrósica. Señor Barba, pero me parece que usted también ya tenía lección. Espérame en un 5. Voy a ver. Que me parece yo ya pasé esas notas. Si no tiene nota, le toca a usted, ¿ya? Espérame un 5. A ver. Señorita Escobar, sí tiene. Señor Barba no ha tenido, entonces sí, le toca a usted. A ver, dígame. ¿Qué son las características de una articulación diartrósica? Bueno, dentro de estas articulaciones se encontraban con movimiento, ¿no? Que son un tipo de articulación llamada sinoviales. Y dentro de estas estamos hablando de los ligamentos que nos permiten un movimiento, como ¿Cuál tenemos es en pierna, tanto en las extremidades inferiores como superiores. Ya, pero la articulación, ¿cómo se llama? Mandé ¿Cómo se llama la articulación? sinoviales, me parece que diartrosis, ¿cómo era? La diartrósica, ¿cómo se llama?
Coxofemoral. Es coxofemoral de cadera, en tanto en cadera. Coxofemoral, exacto. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, una más. Músculos. Vamos a hablar de músculos. Todavía no hago la pregunta, bajen las manos. Señorita Padilla, su mano se quedó alzada. Exacto. Ya, muy Ya bien. hice, mil disculpas. Está bien. Músculos de la cara y las características. Músculos de la cara. Nadie. Vamos a hacer otra más fácil. Los músculos también se pueden definir por vientres. Es decir, que cuando los vientres se unen, van a tener diferentes nombres. ¿Cómo se llaman estos músculos que se unen por vientres y dónde se encuentran ubicados? Decíamos que se unen 2, se unen 3 y a partir de eso el nombre. No son de lo que eran bíceps, tríceps. A ver, señor Casa, a ver, dele. O sea, esos músculos están en los brazos, ¿Cuáles? que eran los bíceps. Los bíceps. Ya, ¿cuántas más tiene el bíceps? Tiene solo 2. Ya, ¿quién más? A ver cuál más había. Ay, se me fue de los tríceps. ¿Qué maletas? ¿Quién más? Se me fue que de los tríceps en los muslos. Se lo perdió. ¿Quién quiere esa pregunta? A la 1, a las 2. Señorita Fernández. De los vientres hay los bíceps que está en la parte delantera del brazo, ¿Ya? los tríceps que está en la parte de atrás del brazo, posterior, ¿ya? Bueno, en la parte posterior del brazo, y los cuádriceps están ubicados en la parte del muslo, de las piernas. Bien. Muy bien. Hay 3 tipos de músculos. No hay solamente un tipo. Hay un músculo que está solamente en un órgano, no existen otros. ¿Cómo se llama ese? Y los otros 2 tipos que faltan. Señor Paulo. Paulo también me parece que ya tenía lección, pero es un 5. Sí, Paulo ya tiene lección. Acá tengo. Señorita Singaucho. Tipos de músculo. Era el músculo cardíaco, liso y el esquelético. Ya, ¿el cardíaco dónde está? En el corazón. ¿El liso? En los órganos. Muy bien. ¿Y el esquelético? En el esqueleto. Muy bien. A ver, sin gauchos, ¿no? Sin gaucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. ¿Cuál es la articulación? ¿Qué nomás se articula para que la cabeza pueda estar completamente recta? ¿Qué nomás debe unirse? ¿Quiénes nomás se unen?
El Axis. Ay, y es el- lección, chistosos. Alzan la mano. Señorita Sin Gaucho ya tiene su nota. Baje la manito. ¿Quién más? ¿Quién quiere responder? Son 3 estructuras que tienen que estar juntas para formar esa base para el cráneo. ¿Quiénes nomás son? ¿Quién quiere responder? Facilita. ¿Quién quiere responder? Nadie. No puedo creer. Características de la vértebra cervical 1 y 2. Ya nada. Listo. Entonces hoy hemos quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conste que les estoy dando chance que den lección y no dan. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, todo está claro. Quedamos hasta ahí el día de hoy. Parte de la materia, para finalizar, ¿no? Parte de la materia es la normativa 513. 513, 517, ya se me cruzó. Bueno, en la que habla toda la parte de ergonomía. Obviamente que ustedes ya lo deben haber visto en lo que es legislación, me parece que ahí ven toda esa parte. Les recomiendo que vayan, lean las partes que tienen en cuanto a ergonomía, donde dice la cantidad de peso recomendada, de luz, de ruido y todas esas partes, ¿sí? Vayan, sigan leyendo y la otra semana hacemos un espacio para hablar sobre todo esa parte y esa normativa legal en cuanto al tema, ¿sí? Eso sería todo. Que tengan una buena noche. Gracias, Igualmente. Inge. Buenas noches. Bien, hasta luego. Gracias, Inge. Una buena noche. Inge, Diga. disculpe, yo tenía inconvenientes con la prueba, por favor. Es que estaba enviando 6 y 7, pero no se me cargaba desde la otra semana mismo. Yo tengo problemas con la plataforma y hoy esta vez me pasó por internet, Inge. Ustedes saben que cuando es lección yo no abro nuevamente. Cuando yo les digo tienen lección, ustedes tienen que tomar todas las precauciones del caso. Por eso yo no les aviso faltando un minuto. La lección era la otra semana, pero como tuve una reunión no pude tomarles. Les dije desde ayer la lección, entonces ahí sí ya no es mi culpa. Tienen que estudiar para la siguiente. ¿Sí?